Habla con un amigo sobre una teoría científica verificada y puede que te diga, bueno, es solo una teoría. Pero una conversación sobre una ley científica verificada muy raramente acaba con, bueno, es solo una ley. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? ¿Es alguna mejor que la otra? Las leyes y las teorías científicas tienen diferentes funciones. Una ley científica predice el resultado bajo las condiciones dadas. Podría predecir el color de pelo de tu futuro hijo, o qué tan lejos puede llegar una pelota de béisbol que se lanzó con determinado ángulo. Por otra parte, una teoría intenta proporcionar la explicación más lógica sobre por qué las cosas pasan de una cierta manera. Una teoría puede recurrir a los genes dominantes y recesivos para explicar cómo unos padres castaños tienen un hijo pelirrojo, o usar la gravedad para mostrar la trayectoria parabólica de una pelota. En palabras más simples, una ley predice lo que pasa, mientras que una teoría propone por qué. Una teoría nunca se convertirá en una ley, aunque el desarrollo de una muchas veces lleva al progreso de la otra. En el siglo XVII, Johannes Kepler teorizó sobre las armonías musicales del cosmos para explicar la naturaleza de las órbitas planetarias. Desarrolló 3 leyes brillantes sobre la mecánica de las órbitas mientras estudiaba décadas de datos astronómicos precisos en un esfuerzo por encontrar bases para su teoría. Mientras sus 3 leyes se siguen utilizando hoy, la gravedad reemplazó su teoría armónica para explicar la mecánica planetaria. ¿Cómo que Kepler se equivocó? Bueno, nadie nos dio un manual de instrucciones universal. En su lugar, continuamente proponemos, desafiamos, revisamos o incluso cambiamos nuestras ideas científicas como un trabajo en desarrollo. Las leyes suelen resistir el cambio ya que no se hubieran aceptado si no hubieran encajado con los datos, aunque ocasionalmente se revisan leyes cuando se obtiene nueva información. Pero la aceptación de una teoría es normalmente una lucha. Muchas teorías pueden competir por dar la mejor explicación de un descubrimiento científico. Tras nuevas investigaciones, los científicos tienden a apoyar la teoría que explica gran parte de los datos, aunque pueda haber partes que no comprendamos. A los científicos también les gusta cuando una teoría predice con éxito fenómenos no observados previamente, como cuando la teoría de Dmitri Mendeleev sobre la tabla periódica predijo muchos elementos sin descubrir. El término teoría científica cubre una amplia franja. Algunas teorías son ideas nuevas con poca evidencia experimental, a las que los científicos miran con desconfianza o incluso ridiculizan. Otras teorías, como las que hablan del Big Bang, la evolución y el cambio climático, han sufrido años de confirmación experimental antes de ganar la aceptación de la mayoría de la comunidad científica. Necesitaríamos saber más sobre una explicación para entenderla tan bien como los científicos la perciben. La palabra teoría no lo explica por sí sola. La verdad es que la comunidad científica se ha equivocado en varias ocasiones. Alquimia, el modelo geocéntrico, la generación espontánea y el éter interestelar son solo unas pocas de las muchas teorías descartadas a favor de otras mejores. Incluso las teorías incorrectas son valiosas. La desacreditada alquimia fue la madre de la química moderna, y la medicina dio grandes pasos mucho antes de que entendiéramos los roles de las bacterias y los virus. Teorías mejores suelen llevar a excitantes nuevos descubrimientos que eran inimaginables con la forma de pensar antigua. No deberíamos creer que las teorías actuales resistirán el paso del tiempo. Un simple resultado inesperado es suficiente para retar al status quo. Sin embargo, la vulnerabilidad a una explicación potencialmente mejor no debilita una teoría científica actual. En su lugar, previene a la ciencia de convertirse en un dogma sin desafíos. Una buena ley científica es una máquina bien engrasada, que cumple sus tareas brillantemente, pero que ignora por qué funciona tan bien. Una buena teoría científica es un luchador magullado, pero no doblegado, que se arriesga a perder si no puede vencer o adaptarse al próximo desafiante. Por otra parte, la ciencia necesita leyes y teorías para comprender toda la escena. Así que, la próxima vez que alguien te diga que es solo una teoría, rétale a enfrentarse al campeón y ver si lo puede hacer mejor. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.